En esta oportunidad vamos a escuchar al abogado de Pedro Castillo, a uno de los abogados en esta oportunidad, a Eduardo Pachas, quien se encuentra presente en Cusco, donde mencionó que trae el saludo pues del presidente Pedro Castillo. También mencionó que Pedro Castillo va a volver a Palacio de Gobierno. También dejó claro que el 5 de abril la Organización de Naciones Unidas ha dicho pues que el Perú no debe excederse del abuso que viene cometiendo contra el pueblo y contra el presidente Pedro Castillo. También mencionó que el presidente Petro hoy está pidiendo activar la Carta de las Naciones Unidas, donde pues se pide en esta carta que en el Perú se tiene que aplicar la democracia. También mencionó que la detención contra Pedro Castillo es arbitraria. El día que detuvieron a Pedro Castillo era pues el presidente, ¿no? Él era presidente y gozaba de inmunidad. Entonces, lamentable lo que hicieron con el presidente. También ha dejado claro el abogado Pachas que la vacancia es ilegal y que se cometió muchos abusos se cometió contra el presidente Pedro Castillo, y todo esto estaba encabezado por el fujimorista, el coronel Colchado, que hizo lo que quiso con el presidente Pedro Castillo. Hasta el día de hoy la corrupción, la dictadura, nunca le pudo probar nada a Pedro Castillo, ningún desbalance económico. Entonces hasta el día de hoy por eso están desesperados, porque no saben de a qué acusarlo. También ha dejado claro que el caso del Español, de este caso tan sonado, todo fue una farsa, fue un invento del servicio de inteligencia. Así funciona el día de hoy, La verdad que la dictadura no se le puede creer nada. También ahora ya la Unión Europea ha dicho claramente pues que se tiene que encontrar con los responsables. Hoy los integrantes de la Unión Europea pide que Dina Boluarte no esté un solo día más en el poder del Perú. Vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones que dio el abogado Eduardo Pachas. Señores, muy buenas tardes, señor congresista, señores de la mesa directiva, señoras y señores coordinadores. Para mí ha sido una gran satisfacción acceder y estar con ustedes el día de hoy. Hemos sido recibidos en el aeropuerto por la señorita acá presente, Délida. Hemos también coincidido con el congresista Pasión Dávila, y estoy aquí presente. Traigo el encargo del presidente Pedro Castillo Terrones. El presidente sigue siendo el presidente, tiene el ánimo bajo, el presidente Pedro Castillo Terrones siempre ha sido firme y consecuente con sus raíces y con las personas a quien lo han elegido. El presidente Castillo Terrones, obviamente por cuestiones de seguridad y en la línea del régimen que le ha impuesto el señor, los señores del INPE, en la línea de Dina, la actual mandataria, le ha dado y ha ordenado pues que el presidente no tenga... En efecto, sin embargo, tengo que estar en apunte y darles cuenta de que el presidente Castillo no tiene comunicación con el exterior, no puede hablar por teléfono, no puede hablar ni mandar cartas a su hija, a su esposa, a sus hijos, y eso, como todo padre de familia, como todo jefe en la casa, le causa una gran nostalgia. Sin embargo, el presidente es fuerte, sigue adelante y tiene firmemente y está convencido de que él va a regresar a Palacio, y Dina, la señora usurpadora que ahora está ahí en la ONU, se ha publicado unas recomendaciones para el Estado peruano en la línea de que el Estado peruano debe de respetarle el debido proceso, el derecho a la defensa, y no debe de abusar
del mandato de detención que se le ha dado. El 5 de abril ya de este mes ha salido ya no una recomendación, sino un mandato con el adjetivo debe. Y la ONU le ha dicho, el Estado debe cautelar el debido proceso de las condiciones carcelarias y no debe de excederse en el abuso. En esta semana el presidente Petro ha dicho cómo es posible que en América Latina hay un presidente en rigor en el Perú, el profesor Pedro Castillo Terrones, y que sin tener sentencia de juez penal en primera instancia esté preso. ¿Por qué la carta de la OEA no se ha activado? ¿Por qué hay 68 muertos? Y consecuencia de ello, de este golpe que se le ha dado a él, el Congreso, esto es, nunca se obtuvo 104 votos, sino 101, nunca el presidente Castillo fue detenido con ejercer su derecho a la defensa, el derecho a ser oído, el derecho a presentar pruebas. Nunca el presidente Castillo, y teniendo una inmunidad, el día 7 de diciembre, a las 13:40, es apuntado con fusiles de arma de fuegos y a nivel nacional todo el Perú lo ha visto. A esa hora, en ese preciso momento, el presidente tenía inmunidad y era el presidente del Perú y por ley estaba prohibido que nadie lo detenga. Sin embargo, lo apuntaron con armamento y lo único que él tenía a su costado era a su menor hija Nora. Esto ha sido recalcado en la sentencia del habeas corpus en el voto del juez Tapia González, donde el juez dice es inconcebible con un Estado de Derecho al presidente Castillo el 7 de diciembre a las 13:40 se le detenga con armamento pesado y una transmisión a nivel nacional e internacional. Y a las 13:42, es decir, 2 minutos después, en forma paralela, el Congreso de la República, en forma automática, con 2 minutos de diferencia, a escondidas de él, sin mediar el derecho a la defensa, sin mediar el derecho a la prueba, sin mediar el derecho a ser oído, le quite su inmunidad. En palabras simples, cuando el presidente Castillo es detenido, tenía inmunidad. Y esa inmunidad que fue retirada el 7 de diciembre, 2 minutos después, de forma paralela, es completamente ilegal. Porque a ninguna persona, y cuando nosotros hablamos del derecho procesal, y no hablamos del derecho sustantivo, en rigor, cuando nosotros hablamos del debido proceso, el debido proceso son para todas las personas inocentes, y el derecho sustantivo para todos los culpables. En palabras simples, ¿por qué reclamamos el derecho a que Castillo tenga la facultad de ser oído, que tenga un abogado defensor y de que presente pruebas? Porque ese derecho es de todos los peruanos, vale decir mío, suyo, de todas las personas que estamos aquí, porque las desgracias de la vida nos pueden caer en cualquier momento ante nosotros mismos, ante un familiar, ante un ser querido, ante un compañero de trabajo. Y lo primero que vamos a reclamar es el juicio justo. Esto es el derecho a que se pueda defender, el derecho a que tenga un abogado, el derecho a que pueda presentar pruebas. Por tanto, cuando le dice el Congreso y dice la sentencia de la Corte Suprema, el señor presidente estaba en flagrancia y no tiene ese derecho lo quitan a mí, a ustedes, a sus hijos, porque nosotros vivimos en este país, porque esta es nuestra patria, acá está nuestra familia, acá vivimos y acá fundaremos nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestras inversiones. Y si yo, como ser humano peruano, tengo un problema, entiendo de que hay un sistema judicial que me va a defender y me va a proteger como un escudo frente a las arbitrariedades del Estado. Por tanto, si a Pedro Castillo le quitan el derecho de no tener abogado defensor, de no ser oído, de no tener pruebas, de no tener un antejuicio, ese derecho se lo quitan a todos nosotros los peruanos. Más aún cuando Pedro Castillo es el representante y ganador de las elecciones presidenciales. Por tanto, representa a todo el Perú. Entonces, que quede claro y en apunte que cuando le quitan ese derecho a Pedro Castillo, le han quitado todo el derecho al Perú.
Pero más preocupante es aún estos argumentos que dicen estaba en flagrancia delictiva. Sin embargo, hay otra resolución, la del 12 de diciembre, y ahí no dice que estaba en flagrancia delictiva, por el contrario había una detención preliminar. ¿Y eso qué implica? Que no había urgencia. Sin embargo, tampoco se le hizo el derecho a ser oído, a ser escuchado, a que tenga un abogado defensor y que presente pruebas en el Parlamento. Y algunos nos dirán, pero ¿qué va a decir si esto es un juicio inútil, que donde Castillo ya es culpable? Y se equivocan, porque el primer error es los números. ¿Cuál es el primer error? Que para vacarlo Pedro Castillo necesitaba 104 votos. ¿Y cuántos votos llegaron? 101. Esto es cuestión matemática. Entonces no nos pueden decir que la lucha es inútil. Sin embargo, hay otro tercer momento, el 23 de marzo del 2023, donde Castillo estaba en una sala conjuntamente con Betsy Chávez Chino, con Roberto Sánchez, con Willy Huertas, los tres ministros, y a ellos sí se le hace el antejuicio político, sí se le pone y se le hace un proceso, sí se le da el derecho a la defensa, sí se le da el derecho a un abogado defensor, sí se le da el derecho a la prueba. Y cuando lo ponen a Castillo en ese lugar, le dicen es testigo del imputado Pedro Castillo Terrón. En rigor, Pedro Castillo Terrón es testigo e imputado de sí mismo. Y eso es un absurdo total que en ningún lado de la legislación peruana ni en el mundo existe. Por tanto, debe quedar en apunte que no saben cómo tapar el antejuicio político, que no saben cómo decir. Y le dirán que Castillo leyó el discurso y que se autovacó solo, pero no les van a contar toda la historia, porque la historia comenzó cuando Pedro Castillo Terrones llegó y ganó las elecciones, y como era un presidente campesino, un presidente rural, un presidente de izquierda, un presidente cholo, un presidente que usaba un sombrero, no lo aceptaron. Y ya le desconocieron las elecciones y dijeron que hubo fraude. Y se fueron a Washington, hicieron el ridículo, en Washington y les abrieron la puerta y lo dejaron ahí. Y también todo el Perú lo vio. La Fiscalía investigó y archivó todos los casos, pero no contento con eso, ya instalado en Palacio de Gobierno, le hicieron tres juicios, antejuicios por los mismos hechos que ya estaban archivados. Y no obstante eso, sobre texto de investigar a su esposa, sobre texto de hostilizarlo, investigaron a su esposa, a su hija Jennifer, y entraron a Palacio, rompieron la puerta, se metieron al cuarto del presidente donde duerme él, su hija, su esposa, donde duerme su hijo Arnold, donde está él. Y sobre texto de que tenían que buscar a Jennifer Paredes, pero como Jennifer Paredes no estaba, entraban y entraron a todos los cuartos. Y en ese momento, como Dios es grande, estaba el presidente Petro en Lima. Y el presidente Petro, que hoy, bien lo ha dicho con Rita Pastión, se horrorizó y dijo, esto es un golpe de Estado. ¿Y quién era el que entró a Palacio? ¿Quién era el que fue y rompió las puertas? ¿Quién era el que rompió las actas? El famoso señor Coronel Colchado. Colchado, que tenía una orden judicial de un juez, y sobre pretexto de estos jueces con fiscales que decían que iban a capturar a Jennifer Paredes. Nunca la capturaron, nunca Jennifer Paredes estuvieron, y ese día le hicieron el golpe de Estado al presidente Castillo y entraron a Palacio, irrumpieron, y esa historia no la cuentan, pero debe quedar en apunte. Y yo lo denuncié como abogado al señor Colchado, y se le sacó al señor Colchado, y todos los medios de comunicación en Lima lo endiosaron al señor Colchado, y el señor Colchado regresó a su puesto. Pero lo que no dicen, y que debe quedar en apunte, porque eso lo vio el propio presidente Petro, porque él estaba en Lima, y estaba en Palacio, y estaba hablando con el presidente, y en ese mismo momento irrumpían y le rompían la puerta al presidente Castillo. El presidente Petro se quedó admirado, quedó con vergüenza ajena, pero dio y fue testigo directo lo que hoy se escucha en la OEA. ¿Cómo es posible que...? Pero hay que agregar más, porque salió un embajador, Adrián Sen,
a mentirle a la OEA y mentirle al mundo, porque no ha dicho que los policías que le han investigado al presidente Castillo son del Servicio de Inteligencia. Y digo nombres, y que queden apunte. Coronel Colchado del Servicio de Inteligencia. La señora que hizo el acta, porque yo estuve en la diligencia, y a mí es que me rompieron el acta, porque le reclamé justamente que los señores de la Policía y el Servicio de Inteligencia no pueden investigar a un presidente electo, y que esto es un golpe de Estado. Que se pongan el acta en apunte. Nunca lo quisieron poner, vino y rompió el acta. ¿Quién hizo esa acta? La señora Carla, la señora, otra del Servicio de Inteligencia, Carla, nunca lo hizo el fiscal, Hans Aguirre Huatoco. Yo lo denuncié al fiscal Hans Aguirre Huatoco y lo denuncié a los dos jueces que hicieron ese mandato. Y Benny interpuso un recurso de casación. Todo quedó en nada. Y quedó en nada, y el presidente Castillo fue bien golpeado. Entre ese escenario que nadie lo cuenta y que nadie lo dice, y hoy en día estos señores del Servicio de Inteligencia siguen felices, siguen viviendo. Y también hay que dejar en apunte cómo este señor Adriancén lo atacó al presidente Petro y le dijo: los amigos de Castillo son que lo están denunciando ante el Poder Judicial. Falso. Y yo le voy a dar nombre porque yo he estado ahí. Este señor Vitón, asesor del presidente Castillo, que dijo dos cosas fundamentales. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no tiene tesis de maestría y no tiene tesis de doctorado. Ustedes que son maestros, que están acá sentados, ustedes que tienen experiencia, que acá hay de los miembros de comunicación, ustedes que ven y que para tener su título se han sacado el alma, han trabajado, se han sacrificado. Y esta señora gana un puesto de fiscal de la Nación y no tiene tesis de doctorado, no tiene tesis de maestría. Y eso lo dijo Vitón, y lo dijo en el año pasado. ¿Qué pasó con Vitón? Lo metieron preso. Y estando preso, lo tortura, tenía que declararse culpable y lo involucra al presidente. Y así nacen los colaboradores eficaces. Entonces, cuando este señor Adriancén dice los amigos del presidente son los que ahora lo culpan, falso. Son aquellos que torturaron metiéndole preso, y estando preso los obligaron a inculpar al presidente Castillo. Pero vamos a hablar más de esto. Se le dice que el presidente Castillo se llevó 2 millones de soles y que fue a través de otro empresario. Y dejo en apunte los nombres para que se deje en línea quiénes son. Samir Abuyadet, el caso Petroperú. Se dijo que este señor le había pagado 2 millones a Bruno Pacheco y que Bruno Pacheco le había dado 2 millones al presidente Castillo. Y entramos a juicio y llega este señor Samir Abuyadet y él dice: yo no le he dado ni un sol al presidente Castillo y menos a Bruno Pacheco. Y sale un colaborador eficaz y dice: bueno, ¿de dónde salen 2 millones de soles? Porque ustedes deben de entender de que 2 millones de soles tienen que estar en un banco, tienen que estar en una cooperativa, tienen que estar en una caja, tienen que salir de una empresa, tienen que estar contablemente señalados. No sale debajo de la mesa ni debajo de la cama. Nunca se probó ni un sol de dónde salió. Y lo más interesante es que al presidente Castillo, y esto yo lo dije en el Congreso, nunca le probaron un desbalance, ni un solo sol, de supuestos hipotéticos 2 millones que tuviera que tener. ¿Acaso Castillo tiene una cuenta en Gran Caimán, en el banco extranjeros, cifradas, donde hay ese dinero? No lo hay. Entonces no han probado ni un solo sol de la supuesta corrupción a Castillo. Y si no lo han probado, simplemente queden dichos o en cosas que no pueden probar. Otro aspecto importante que también quiero dejar en apunte, el caso del Español. Acá se dice que hay un español, Blancón, que ha salido y lo han detenido, y que este español tenía que comprar equipo para chuponear a los adversarios, a la fiscal de la Nación, y que lo iba a matar a la fiscal de la Nación, a Colchado y a la señora Marita Barreto. Muy bien, esa es la mitad de la historia, pero lo que no cuenta en la otra historia es que ese supuesto español fue delatado por un tal colombiano, y este colombiano llegó a la DINCOTE, y estando en la DINCOTE investigó, y ese español que dio y se dio una primera oportunidad es otra persona.
y la DINCOTE archivó el caso, archivó el proceso, y luego de que ese archivo aparece este señor y declara ante Colchado, y Colchado es el agraviado, y Colchado es el que investiga, y el Colchado es el que inventa todo. Por tanto, se vuelve a advertir que es un invento más del servicio de inteligencia. Esos son los escenarios a grueso modo de que yo le puedo narrar de los juicios de corrupción, y lo tienen detenido al presidente Castillo. Por tanto, el reclamo del presidente Petro en la OEA es válido, y el argumento señalado por el señor Adelancén no tiene base jurídica ni conoce una sola hoja del expediente que se está determinando al presidente Castillo. Y hay otro aspecto fundamental: no solamente es el reclamo del presidente Petro. Ya la Comunidad Europea, en la Corte Europea, también ha señalado que los 68 muertos no pueden ser sustento de una democracia en la línea que de la señora Dina no pueden seguir en el poder. Y ya el día de ayer, el periodista Hildebrand en Los 13 ha sacado un comentario muy firme y dice: Dina ya acabó su mandato porque los 68 muertos hacen de que tienen que ir presos las personas que han disparado, y son tan responsables aquellos que dispararon como aquellos que impidieron que les procese a aquellos que fueron los autores. Se deja en apunte que también este congresista Urresti ha sido sentenciado por la muerte de un periodista, no porque él mandó matarlo, sino porque él, cuando estaba en el servicio de inteligencia, advierte y detecta que habían matado a este periodista y no hizo nada para que se le haga justicia a ese fallecido. Por tanto, ya la jurisprudencia ha marcado 3 escenarios. ¿Qué hacen las autoridades antes, durante y después? Y en el tema del después, es ahí donde la señora Dina, el señor Otárola, todos los ministros y todos los congresistas, y finalmente la fiscal que lo investiga, van a tener que darle cuentas a la justicia internacional. En esa línea, el presidente Castillo tiene que salir y tiene que volver a su puesto y hacerle justicia a todas estas personas héroes de la democracia. Gracias, señores. Muy bien. Causacho un Consejo Plurinacional de Tahuantinsuyo. Causacho un Consejo Plurinacional de Tahuantinsuyo.